Muy buenos días, ¿cómo estamos? Hoy mejoró un poquitico. Pero bueno, está bien. Bueno, vamos a seguir hablando de la carta a los hebreos. Yo personalmente estoy como muy conmovido del grado de profundidad que hay en esa carta y de la necesidad de ver a Cristo, como el autor de Hebreos dice que debemos ver a Cristo para seguir avanzando hacia la madurez espiritual y experimentar esa vida que definitivamente debe provenir de la conciencia de que Cristo habita dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo. Entonces, voy a pedirles que me acompañen a orar y empezamos con el sermón. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Te damos gracias por habernos permitido levantarnos, salir de nuestras casas, por poner la disposición en nuestros corazones de estar acá reunidos, de la disposición de aprender de tu palabra. Y te rogamos, Padre, como hace tanto énfasis el autor de la carta a los Hebreos, que nos obliguemos a nosotros mismos a prestar atención a tu palabra, Señor. Que nos obliguemos a entender lo que tal vez es difícil de entender. Que nos obliguemos a buscar, a clamar en ti, Señor, lo que queremos entender, pero no se revela con facilidad. Y ayúdanos, Señor, a seguir avanzando en nuestra fe, a seguir creciendo. Danos fe para vernos experimentando esa vida que proviene de entender la obra de Cristo por nosotros y dentro de nosotros. Y Padre, bendice este tiempo, Señor. Bendice a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que estamos hoy acá reunidos. Bendice también a los que están conectados en Zoom. Bendice a los hermanos que van a estar viendo el servicio el resto de la semana. Y a cada persona, Señor, a la que tú decidas revelarle algo de tu palabra. Padre, te amamos, te agradecemos, Señor. Y en el nombre de nuestro Señor Jesús te oramos y te pedimos. Amén. Bien, una pregunta. Si alguna vez alguno ha experimentado la sensación de sentirse rescatado de algo. ¿Sí? Y lo digo porque, ¿cuál es la noticia que está ahorita en nuestro país, que está de moda? Encontraron a los niños que duraron perdidos ¿cuántos días? 40, ¿no? Interesante ese número, ¿no? 40 días. Entonces, para los hermanos que tal vez nos ven después, no saben qué ha pasado hace 40 días, no, ya 42, 43. Porque ya pasado, lo encontraron el 40 y ¿cuántos días han pasado? 2. 42 días, una avioneta se cayó en las selvas colombianas, venían 3 adultos, 4 niños. Los adultos murieron, los niños no murieron, pero los niños quedaron desaparecidos. Entonces iniciaron todo un operativo para encontrar los niños. Y finalmente hace 2 días los encontraron a los 4 vivos. Y en buen estado de salud, bueno, estado de salud delgaditos, desnutriditos, pero bien. Entonces, creo que es como un buen ejemplo de lo que puede experimentar alguien que está tan perdido y luego lo rescatan. Creo que los niños van a ser conscientes, porque hubo uno que cumplió el añito en la selva, ¿no? Los niños van a ser conscientes en unos años de lo que significó ser rescatados y todo lo que Dios usó, porque soldados, los indígenas, oraciones de mucha gente. Entonces, y creo que esto es bien importante porque entenderlo, porque de eso se trata la salvación. ¿Sí? Y la idea de lo que quiere comunicar el autor de Hebreos es como que de alguna manera conectemos emocionalmente, como que haya un sentimiento que se mantenga en el tiempo, o sea, ese sentimiento que experimentamos el día que nos bautizamos, que recibimos el perdón de nuestros pecados, que nos dijeron que recibimos el Espíritu Santo, o que se reavive, o que no deje de estar en los que han sido recientemente
bautizados. Para los demás creo que necesita ser como reavivado para que le dé otro sentido a nuestro cristianismo. Entonces, vamos a ir como en una película, al final de la carta a los hebreos, que está como una exhortación final que hace el autor. Y desde ahí vamos a regresar al sacerdocio de Cristo para ver qué Dios nos revela por medio de su palabra. Entonces, dice en el versículo 13. Capítulo 13, versículo 1, perdón, capítulo 13, versículo 1 de Hebreos. Dice, síganse amando, sigan amándose unos a otros fraternalmente. Ahora, sí, voy a leer esto, pero creo que todos anhelamos estar en una iglesia que viva así, ¿no? Sí, o sea, donde haya amor fraternal, porque a veces podemos estar en la iglesia y como que uno se puede sentir solo y decir, no, en esta iglesia no hay amor fraternal. Pero vamos a entender de dónde debe provenir todo esto. Vuelvo y leo. ¿Hacia dónde está apuntando el autor de Hebreos después de los 12 capítulos anteriores? Sigan amándose unos a otros fraternalmente. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a algunos de ellos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos, como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel, y también de los que son maltratados, como si fueran ustedes mismos los que sufren. ¿Sí? O sea, él está describiendo una iglesia empática, una iglesia que conecta con el dolor del otro, con el sufrimiento del otro y toma acción. Sigue diciendo, versículo 4. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Versículo 5. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? ¿Sí? Anhelamos todos esa iglesia. Versículo 7. Acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Versículo 9. No se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes los comen. Y en el capítulo 10, me voy un poquito más atrás, también hay algunas exhortaciones. Capítulo 10, versículo 19. A ver, esperen a ver. Versículo 22, perdón. 22, lo había escrito acá. Sí. Confundí 12 con 22 y quedé perdido. 22 dice, acerquémonos pues a Dios con un corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Versículo 24. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Versículo 25. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Entonces, vamos viendo el autor de Hebreos, cada determinado tiempo él hace un llamado de atención. Sí, o sea, él como que
llama a las personas en algo que deben arrepentirse. Pero cuando nosotros entendemos que hay todo un desarrollo de una enseñanza y que realmente le está llamando la atención desde la conciencia de quién es Cristo como sacerdote, pues es diferente. Porque ¿qué es lo que hacemos nosotros habitualmente? Cogemos estas escrituras y se las leemos a los demás y les decimos esto es lo que tienen que hacer. Si alguien no está asistiendo a las reuniones, mira, acá dice que debes ir a las reuniones. Y todo lo anterior, ¿dónde queda? O sea, ¿de dónde debe emanar el deseo de asistir a la iglesia? No de que alguien llegó y le dijo, mira, tienes que ir a la iglesia porque si no, estás mal. No, es de la comprensión de quién es Cristo. De la comprensión de qué fue lo que hizo Cristo por cada uno de nosotros. De la comprensión del valor que tiene mi hermano para Cristo. Y de la comprensión de que yo soy un instrumento de Cristo para dar ánimo a mi hermano. Es entendiendo todo esto. Pero si se lee solamente como una regla que hay que asistir a las reuniones, pues eso es letra muerta, no sirve. Es un regaño humano que no sirve y no va a conectar a la persona con Cristo. Entonces, hemos estado hablando de que ojalá cada uno esté ahí estudiando la carta a los Hebreos y esté meditando y esté sacando provecho de lo que está diciendo ahí. Yo solo voy a mencionar algunas cosas, confiando a que los demás, todos, hagan la tarea de ir y mirar. ¿Sí? Porque al final es responsabilidad de cada uno buscar ese alimento. Entonces vamos a rápidamente, digo yo rápidamente, pero no es tan rápido, a mirar por qué es importante que cada uno de nosotros entienda que para poder crecer en la fe, como dice la Escritura, necesitamos ver a Cristo como sumo sacerdote. Ya no es el maestro, o sea, hay que agregarlo, ¿no? A ver a Cristo como maestro, como el Salvador, como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores, como el Hijo de Dios, todo como lo escribe el Nuevo Testamento. Pero el apóstol, iba a decir el apóstol Pablo, pero el autor de Hebreos dice, acá en Hebreos 5:9, él dice, y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahí es donde empieza la idea, ¿no? Y dice, sobre este tema tenemos mucho que decir, o sea, lo anterior. Aunque es difícil de explicarlo porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo él? A todo lo que han entendido antes del cristianismo, que esto lo hablamos antes, necesitamos agregar el hecho espiritual de que Cristo es sumo sacerdote. En otras palabras, si tú entiendes que Cristo es sumo sacerdote, entonces tú vas a avanzar en tu fe. Sí, porque al entender que Cristo es sumo sacerdote, no solamente es saberlo intelectualmente, es experimentar la relación con Cristo como sumo sacerdote. ¿Sí me explico? Lo interesante de esto es como no estamos acostumbrados a pensar de esta manera, vamos a necesitar orar para que nuestra mente se vea forzada a pensar de esto. O sea, no, creo que no va a funcionar si no oramos. Si no le pedimos a Dios que nos ayude a entenderlo. Si no buscamos la experiencia desde el Espíritu Santo para poderlo entender. No funciona. O sea, si ustedes se quedan hoy con lo que escuchan y no vuelven a hacer nada más por esto, no funciona. ¿Sí? Entonces, vemos cómo en el capítulo 7 habla del sacerdocio de Melquisedec. Entonces está conectando el sacerdocio de Cristo, comparándolo con el de Melquisedec, que fue un sacerdote al que Abraham le dio una ofrenda, que es lo que habla en el capítulo 7. Pero voy a leer acá una partecita.
Dice, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que regresaba de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Capítulo 7, versículo 1. Abraham a su vez le dio la 10ª parte de todo. El nombre de Melquisedec significa en primer lugar rey de justicia y además rey de Salem. Esto es rey de paz. No tiene padre ni madre ni genealogía, no tiene comienzo ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios permanece como sacerdote para siempre. Entonces ahí está diciendo que Jesús es sumo sacerdote para siempre. Para siempre. O sea, y lo va a comparar más adelante con los sacerdotes allá en el Antiguo Testamento, los que servían el altar. Todo eso les pido que por favor lo estén estudiando, ni siquiera leyendo, sino estudiando. Entonces luego me voy al capítulo 8, en el versículo 1, es como repaso y énfasis. Él está diciendo, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo, el que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo, levantado por el Señor y no por ningún ser humano. Luego nos vamos al versículo 5. Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo, tal como se lo advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña, pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos. Así como el pacto, eso también es importante tenerlo presente, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Entender, el sumo sacerdote está sentado a la derecha de Dios. O sea, es una realidad espiritual. Sí, o sea, tenemos a alguien que está allá, en las regiones celestiales, alguien que está intercediendo por nosotros. Como hablábamos unas semanas atrás, el sumo sacerdote que tiene la capacidad de compadecerse de nosotros en la debilidad. El que entiende nuestras batallas contra el pecado. ¿Sí? El que es total y absolutamente empático. Sí, Él realmente nos entiende a nosotros. Mucho más de lo que nosotros mismos nos podemos entender. Esto es para orar y decirle a Dios, ayúdame a entender. Porque yo quiero ver a ese Cristo. Porque si veo a este Cristo, mi vida hace un cambio radical. O sea, mi relación con Dios se dispara. O sea, dejo de vivir en mi propia fuerza. Dejo de vivir con mi propio conocimiento. Y empiezo a experimentar la vida que Dios promete que se va a dar por medio de Cristo. Entonces, él habló acá el nuevo pacto, uno superior. Entonces me salto acá, versículo 10, capítulo 8. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor. Porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Este pacto, ¿cómo era el pacto anterior? ¿Dónde estaban las leyes? En unas tablas. ¿Sí? De hecho, cuando revisamos, bueno, voy a leerlo acá para poder conectar la idea y no hablar tan desfasado. Capítulo 9, versículo 1.
Hebreos 9. Entonces dice, sigue diciendo él. Ahora bien, el primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. En efecto, se habilitó un tabernáculo de tal modo que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro y la mesa y los panes consagrados. Tras la segunda cortina estaba la parte llamada lugar santísimo, la cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, toda recubierta de oro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. O sea, ¿recuerdan el maná qué significa? ¿Qué simboliza? El maná. El alimento espiritual. ¿Sí? O sea, el maná es la palabra de Dios que da vida espiritual. Que luego Jesús, ¿qué dice acerca del maná? ¿Recuerdan? Juan 7. Él dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. ¿Sí? Ahora, en el nuevo pacto, en el que se da por medio de Cristo, Él dice que pondrá la ley en la mente y en el corazón. O sea, ya no está por fuera, va a estar por dentro. No es tan fácil de entender eso, ¿no? Pero si vemos acá lo que él está diciendo, lo que pasa en el lugar santísimo, en el versículo 3. Tras la segunda cortina está la segunda parte, llamada el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, toda recubierta de oro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná. Y la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Imagínense, para los judíos eso estaba afuera. Y el único que podía entrar hasta el lugar santísimo era el sumo sacerdote. Y la manera como podía entrar era por medio de la sangre de un animal que habían sacrificado previamente. Y entraba una vez al año. Y ahora está diciendo, en el nuevo pacto, Cristo te lleva al lugar santísimo. O sea, la sangre de Cristo permite que tú y yo tengamos acceso directo e inmediato a la presencia de Dios. Algo que no pasaba antes. ¿Por qué? Porque ahí Jesús está ejerciendo como sumo sacerdote. Entonces, ustedes van a Éxodo y van a Levítico. ¿Y qué es lo que van a encontrar? Primero, toda la instrucción que hay sobre la construcción del tabernáculo. Eso es importante entenderlo para entender más profundamente esto. Pero si van a Levítico, los primeros capítulos, ¿qué van a encontrar? Todo lo que habla sobre el sacerdocio. Y nosotros podríamos pensar, no, pero es que todo eso quedó abolido. Es verdad. Pero, ¿qué es lo que he ido viendo? Si nosotros no entendemos lo que era el tabernáculo, lo que eran los sacerdotes para los hebreos en los tiempos de Moisés y luego en los tiempos del templo, difícilmente vamos a entender lo que debe significar Cristo como sumo sacerdote. No vamos a entender que ese tabernáculo está en las regiones celestiales. Y que Cristo, por fe, ya debemos entender, el sumo sacerdote sigue ejerciendo, así como ejerció en la antigüedad. Y mucho menos vamos a entender que el sumo sacerdote habita dentro de nosotros por medio del Espíritu. Si no entendemos eso, seguimos pretendiendo avanzar en nuestra fe con esfuerzos humanos. Y no experimentamos lo que realmente Dios quiere producir. Entonces, digamos que es súper interesante, animante y desafiante. ¿Por qué? Porque nos pone en condición
de que esto nos queda grande si Dios no nos ayuda. Si no entendemos esto, mis hermanos, no avanzamos. Y como dice el apóstol Pedro, en segunda de Pedro, nuestras vidas serán inútiles y habremos conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Se está completando el rompecabezas. Entonces yo pensaba, nosotros necesitamos ser conscientes de que si hay un lugar en las regiones celestiales donde debemos entrar a adorar a Dios de una manera espiritual. Así como el sumo sacerdote entraba, como los sacerdotes ejercían el culto en el lugar santo. Todo esto en el Antiguo Testamento son imágenes de cómo debe ser nuestra vida en el poder del Espíritu Santo. Es necesario que lo entendamos. Entonces, seguimos avanzando y él sigue diciendo, o sea, si ustedes leen la carta se van a dar cuenta de que él va haciendo énfasis en cosas, es como si repitiera, va y viene, pero está haciendo énfasis. ¿Para qué? Para que los que la leen o en el principio los que la estaban aprendiendo, pues entendieran lo que realmente quería comunicar. Y eso tuviera un efecto en sus vidas. O sea, que ellos realmente fueran evidencia de lo que produce conectar con Dios en los términos que él está diciendo. Entonces, ahora vamos a saltarnos ahí al capítulo 10, en el versículo 5. Todo el tiempo está hablando de Jesús como sumo sacerdote. Dice, por eso al entrar en el mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes. Como el libro dice de mí, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Versículo 8. Primero dijo, sacrificios, ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Luego añadió, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero para establecer lo segundo. Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Versículo 11. Todo sacerdote celebra el culto día tras día ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Imagínense eso. También, versículo 15, también el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Y ahora, versículo 19. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Eso debemos pedirle a Dios que nos revele lo que significa.
no está sucediendo cualquier cosa. O sea, en el momento del bautismo, no solamente fuimos perdonados de nuestros pecados. Y no fuimos bautizados para sencillamente no pecar. O sea, recibimos el Espíritu Santo. O sea, Jesús mismo viene a habitar dentro de nosotros por medio del Espíritu. ¿Para qué? Para que tengamos acceso permanente al lugar santísimo, que es donde está la misma presencia de Dios. Hasta antes de Jesús eso no era posible. Imagínense creer eso. Y como hemos ido hablando en otras oportunidades, o sea, cuando esta fe se va desarrollando en el interior de cada uno, vamos aprendiendo a discernir entre lo que proviene de nuestra alma y lo que proviene del Espíritu. Realmente vamos a apuntar a vivir como personas llenas del Espíritu. ¿Por qué? Porque permanecemos en el lugar santísimo. No es voy y vengo. Ya entramos una vez y para siempre. O sea, en el momento que recibimos el Espíritu Santo se hace uno con nuestro espíritu. Es lo que dice Romanos 8. Y al ser uno con el Espíritu, estamos todo el tiempo en la presencia de Dios. Pero no lo entendemos. Muchas veces ni lo sabemos, ni nos preocupa entenderlo a muchos. Ahora, imagínense cómo sería nuestra vida si entendemos que ya estamos ahí. Que somos uno con el Espíritu. Que el Espíritu sí puede gobernar nuestra vida, nuestro hombre exterior. Que sí es posible que aprendamos a someter los deseos de la naturaleza pecaminosa al poder del Espíritu Santo. Porque ya el Espíritu Santo está dentro de nosotros. ¿Se imaginan esa vida? Esto tiene que desarmarnos a todos. ¿Sí? Y tiene que poner nuestras mentes y nuestros corazones en otro lugar. Tiene que sacarnos de la comodidad. No nos podemos sentir satisfechos con la vida cristiana que llevamos, porque si la hemos estado viviendo la mayoría con nuestro esfuerzo humano, eso no es el cristianismo que proviene de vivir en la presencia de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Solamente miremos nuestras semanas. Porque a veces las semanas se tornan tan difíciles. ¿Por qué tantas batallas? ¿Por qué peleas en la casa? Conflictos con la esposa, conflictos con el esposo, con los hijos, entre hermanos. ¿Por qué? Porque prevalece la naturaleza pecadora, la carne. Entonces, en nuestra ignorancia de la palabra de Dios, buscamos culpar a los demás de lo que está pasando y no asumir la responsabilidad que cada uno tiene de mantenerse en el lugar santísimo. Porque si cada uno de nosotros asume esa responsabilidad, ¿cómo va a enfrentar los desafíos del mundo? Entonces, imagínense, ahorita se me olvida dónde está, si alguno se acuerda, pero la escritura dice acá mismo en Hebreos, dice que tenemos el mismo llamamiento que Cristo. ¿Sí? Y como hablábamos 2 semanas atrás, somos llamados a ser sacerdotes al servicio del Rey. Entonces, ¿el llamado cuál va a ser? En medio de las dificultades, conflictos, problemas que tenemos con todo el mundo, ve al lugar santísimo, llénate de Dios y empieza a clamar por tus hermanos, así como lo hizo Cristo. No, pero es que no quiero. No se trata de lo que tú quieres. Si tú eres un hijo de Dios, si Dios te está revelando su palabra, si estás entendiendo algo,
Tú no vas a quedarte controlado por tu carne, por tu naturaleza pecadora. Tú vas a buscarte, ¿es qué? 3:1. Voy a leerlo. Dice: por tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Mismo llamamiento. O sea, el llamado es para todos. O sea, el llamado de interceder unos por otros, de ir a buscar a los que están perdidos, es de todos, porque todos somos sacerdotes. Ahora, el que vive en la presencia de Dios todo el tiempo, no va a tener que hacer las cosas con su esfuerzo. Porque muchos hermanos se han terminado agotados en su fe, agotados de servir o de hacer algo por los demás. Pues porque la carne se cansa. El espíritu no se cansa. Y bien dice en Isaías que los que confían en el Señor volarán como las águilas. ¿Por qué dice eso? Es porque el poder real viene del Espíritu Santo. Pero eso no se da fácil, hay que permanecer en el lugar santísimo. Entonces, si tú no entiendes esto, ¿cómo vas a ir a un lugar que ni entiendes si existe? ¿Cómo? No es posible. Para nosotros llegar acá, que vivimos en Bogotá, tenemos que saber que este lugar existe y saber cómo llegar. Y si alguien quiere venir, entonces nos llaman y nos dicen cómo es la dirección, envíame una ubicación de Maps y yo llego. No podemos llegar acá si no lo entendemos. Y no lo vamos a entender si no lo estudiamos. Y aún si lo estudiamos, no lo entendemos y no le pedimos a Dios que nos revele Él en el corazón. Es otra cosa. Entonces, cuando ya vamos entendiendo todo esto, Él dice acá, versículo 22. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. El 10:22. Entonces, podemos pensar, ay, esto es demasiado complicado. Yo prefiero seguir viviendo como he venido, igual voy a la salvación. Después de entender esto, yo creo que tenemos que evaluar nuestro caminar con Dios. Si no sea que estemos equivocados y hayamos vivido en un error por mucho tiempo, pensando que alcanzamos algo que no es. Eso por un lado. Por el otro lado, Él está diciendo, acerquémonos a Dios con un corazón sincero. ¿Qué implica eso? Bueno, pues reconoce dónde estás. Y ya hemos visto que Cristo es el sumo sacerdote que no es incapaz de compadecerse de nuestra debilidad. Entonces, eso es una ventaja grandotota, porque nosotros tenemos la opción, la oportunidad de ir delante de Dios, entrar en su presencia y decir, Señor, estoy frito, estoy mal, no estoy ahí, ni siquiera sabía esto, no lo entendía. Podemos hacerlo. ¿Y qué va a hacer Dios? Ah, bueno, qué bueno que quieres preguntar. O sea, Dios no nos va a rechazar. A quien vaya con Dios totalmente sincero, honesto con su corazón, honesto de dónde está en su caminar con Él, Dios lo va a recibir. Quien no, en unos años vamos a ver la diferencia entre quienes lo hicieron y quienes no. ¿Cuál es la diferencia? La vida de cada uno. Nuestras vidas son la mayor evidencia de nuestra fe.
no lo que haya en la mente, no el conocimiento, no la teología, nuestra propia vida será la evidencia. Entonces, imagínense lo que pueden ser nuestras vidas de aquí en adelante si esto se desarrolla en nosotros, si eso se desarrolla en cada uno. ¿Qué esperanza tan grande le vamos a dar a los que van llegando? Es un mensaje real. Es un mensaje difícil de entender, pero yo veo que Dios poco a poco nos lleva con paciencia, nos lo va revelando y cada vez va a ser más sencillo y no solamente como enseñarnos a nosotros mismos, pero encontraremos el camino para enseñarlo a otros. Y veremos vidas transformadas, vidas en el poder del Espíritu Santo. Vidas que reflejan que realmente somos sacerdotes al servicio del Rey. Todo esto respondiendo a una pregunta. ¿Entiendes el sacerdocio de Cristo? O sea, con sinceridad podemos entrar y decir, no lo entiendo, pero lo quiero entender. No hay problema. ¿Amén? Entonces, para ir concluyendo, todo esto tiene que ver con la cruz. De alguna manera ya vamos entendiendo por qué en el libro de Hechos se habla de que los apóstoles, ¿qué era lo que predicaban? El mensaje de la cruz. Eso era lo que predicaban ellos, el mensaje de la cruz. O sea, la Santa Cena no es un momento para tomar el pan y el vino. La Santa Cena es la misma vida de nosotros. Cuando tomamos la cena debemos recordar, Cristo entregó su vida para que entráramos en el lugar santísimo. Eso no era posible antes. En el nuevo pacto, Cristo dice que Dios pondrá su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Nos da acceso a esas bendiciones espirituales a las que nunca vamos a tener acceso con nuestro propio esfuerzo. No nos podemos bajar de la cruz. Si lo hacemos, perdemos. Pero si nos mantenemos ahí, o el que esté abajo se sube, va a poder experimentar una vida como no imagina que Dios la puede producir. ¿Amén? Bien, entonces vamos a orar antes de tomar la cena. Amado Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor. Te damos gracias por tu palabra y te rogamos, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo nos des más comprensión, Señor. Como oraba el apóstol Pablo en Efesios 2, danos espíritu de revelación y de sabiduría para conocerte mejor. Padre Santo, ayúdanos, Señor, a entender lo que realmente significa tener a nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote en las regiones celestiales. Ayúdanos a entender lo que dice la Escritura de que Él es el sumo sacerdote que no es incapaz de compadecerse de nuestra debilidad. Ayúdanos a entender la magnitud del poder de tu palabra que puede entrar en lo más profundo de nuestro ser y dividir lo que es del alma y lo que es del espíritu. Ayúdanos, Señor, a entender, Padre, lo que es vivir en el lugar santísimo. Ayúdanos a entender, Padre, que somos uno con el Espíritu. Que cuando somos bautizados y recibimos el Espíritu Santo, Él se hace uno con nuestro espíritu y que desde ahí vamos a poder vivir el Evangelio. Padre, ayúdanos a entender todo esto porque es difícil, Señor. Padre, te pedimos que bendigas el pan, que bendigas el vino y en nuestro corazón entendamos, Señor, para que nuestras vidas sean transformadas, para que seamos luz para otros, para que seamos esperanza para otros, para que seamos esa palabra viva que tú prometes que va a suceder por medio de tu escritura. Padre, bendícelo, Señor. Y al tomarlo, Padre, danos corazones sinceros.
Ayúdanos a ser honestos contigo y a reconocer dónde estamos en la comprensión de lo que necesitamos entender. Y danos la fe, Señor, para tener la certeza de que tú nos revelarás lo que necesitamos entender para vivir de acuerdo con tu voluntad. Y para llevar el mensaje de salvación a tanta gente que hoy día lo necesita, Señor. Porque están alejados de ti, porque están esclavizados por el pecado, Señor. Padre, te alabamos, Señor. Te glorificamos. Te damos gracias por esta mañana, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por haber enviado a tu Hijo, Señor. Gracias porque Jesús atravesó los cielos por amor a nosotros. Gracias porque Él se hizo uno con nosotros. Porque se humilló, Señor. Porque se dejó crucificar para que nosotros fuéramos perdonados. Para que entráramos en tu presencia. Para que nos mantuviéramos en tu presencia, Señor. Y para que gozáramos de la vida que proviene de vivir en tu presencia. Perdónanos nuestros pecados, Señor. Perdona nuestra flojera para estudiar las Escrituras. Perdona nuestra falta de convicción, nuestra falta de seriedad, Señor. Para ver tu reino eterno como algo verdadero y real. Perdona nuestra falta de misericordia con los que no te conocen. Nuestra falta de misericordia con nuestros propios hermanos. Perdónanos, Señor. Y danos chance, Señor. Danos la oportunidad de que hoy sea un nuevo comienzo para nosotros. Que cada día sea un nuevo comienzo donde podamos alabarte, Señor, desde nuestro propio espíritu. Te alabamos, Padre Santo. Te agradecemos. Y en el nombre de nuestro Señor Jesús te oramos. Amén. Muchísimas gracias.